asma, ¿ya? Pero vamos a ir viendo algunas definiciones ya en lo que nos queda, ¿ya? Vamos a ver, todo lo que es asma nosotros manejamos a través de lo que son guías, ¿ya? Por si acaso, lo base que ustedes van a tener va a ser lo de su libro de carreras, de Harrison, pero cada año se hace actualización o cada 6 meses se hace actualización acerca de lo que es el manejo, el consenso internacional de neumología para ver acerca de los cambios o modificaciones que se van haciendo con esta patología, ¿ya? La actualización que yo les voy a mostrar, la presentación que les voy a mostrar del China es la guía 2020-2021. Hay una nueva guía que se ha lanzado en el 2023, el año pasado, todavía la guía pero está en inglés. No hay mayor modificación, por eso todavía no la estoy presentando. Vamos a ver que el asma ya es una patología muy antigua, ¿ya? Asma viene de lo que es la palabra jadeo, ¿ya? También se creía que esto era como un castigo divino, se creía que era un pecado, los pacientes que presentaban sibilancias eran pacientes que creían que ya se iban a morir, hasta lo que pasó con Aulo Cornelio, que en realidad este sí era un paciente asmático. Él ha sido uno de los principales que ha introducido todo lo que es el asma en la medicina, y él ha empezado ya a asociar lo que es la clínica de las sibilancias, disnea, tos, con el cuadro asmático, y empezó ya con lo que es la medicina natural, ¿ya? Desde ahí hasta 1989, ¿ya? Se han hecho estudios, pero todavía no había un tratamiento, todavía no había un nombre para esta patología, ¿ya? En 1989 ya se crea la primera guía con el primer consenso de lo que es el manejo del asma, y aquí ya le empiezan a dar conceptos, les empiezan a dar ya clínica como diagnóstico y se van asomando más al tratamiento. Es muy importante para mí que ustedes puedan aprender este tema, ya que es una patología que cada vez es más prevalente en nuestro medio. No solamente porque tenemos un carácter genético, sino que también tenemos factores predisponentes. Entre los factores predisponentes tenemos pacientes con bastantes secuelas, o ya tenemos los pacientes asmatiformes secundarios a fibrosis, que es lo que nos ha dejado secundario el COVID. ¿Ya? También por este tema de la contaminación ambiental y demás, que ya vamos a ir viendo qué es lo que va a ocasionar en lo que son los alvéolos. ¿Ya? Entonces, se realiza la Iniciativa Global para el Tratamiento y la Prevención del Asma, lo que es el GINA, que fue el consenso de la Organización Mundial de Salud, y lo que son las instituciones internacionales de consenso de neumología. En 1993 ya la primera, es una estrategia global basada en evidencia, se actualiza cada año, se realizan revisiones semestrales y siempre se trata de aumentar la concientización acerca de cómo prevenir el asma. ¿Y cuál va a ser el concepto de esto? ¿Qué va a ser el asma? Es una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Qué significa? Que el paciente desde el primer episodio que tenga asmático, ya probablemente el paciente va a ser asmático toda su vida, ¿verdad? Pero una cosa es el concepto de pacientes que tengan crisis asmática, como otro que sea paciente asmático controlado, ¿ya? Son dos cosas diferentes. ¿Por qué es importante saber estas dos definiciones? Porque un paciente asmático controlado no significa que, como el paciente diabético, va a recibir un tratamiento todos los días, toda su vida, en horario, ¿verdad? Únicamente vamos a ver el manejo de lo que es el tratamiento en pacientes que se están reagudizando con crisis asmática y que hasta el momento que estén controlados ya podemos pasar a dejar o abandonar el tratamiento, siempre y cuando esté dentro de nuestras clasificaciones que ya vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, se considera además una hiperrespuesta bronquial. ¿Cuál es la característica de esta patología? Que es reversible. Podemos llegar en cuestiones de minutos a una crisis asmática, como también poder revertir en cuestiones de minutos, ¿ya? ¿Por qué se va a exacerbar? Bueno, siempre hay por estímulos externos, que es a lo que tenemos que llegar nosotros, porque siempre les digo a mis pacientes, y a ustedes también, paciente que viene con crisis asmática, ustedes tienen que saber cuál ha sido el origen. ¿Contacto con qué?
Si ese paciente vuelve a su casa sin saber cuál ha sido el estímulo que ha causado el asma, ustedes van a tener un paciente a las 48 o 72 horas nuevamente con un episodio asmático. ¿Ya? Entonces, la triada que todos conocemos y que les he venido enseñando, ¿de qué va a constar? Tos. ¿Cómo va a ser la tos? Seca. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. Si yo tengo un paciente, como hemos hablado ya cuando hemos hecho historia clínica, con presencia de sibilancias, el famoso ronroneo, más agitación, nos importa mucho ir a buscar o ir a consultar si el paciente tiene tos para evidenciar si realmente tiene la triada que lograría ser prototipo de una crisis asmática. ¿Ya? Entonces vamos a llevar desde lo que es un periodo de agudización asintomático a un periodo de agudización que puede llevar hasta con la vida del paciente. ¿Y por qué es tan importante? Miren cuántos casos, inclusive antes de lo que ha sido la pandemia, habían casos nuevos de asma. En 2019 teníamos 262 millones de personas en el mundo con asma y 461 muertes por año. ¿Ya? La incidencia sigue creciendo, ¿ya? Y se prevé que para el 2025 puedan aumentar a 100 millones. Ojo, estos son datos estadísticos antes de la pandemia. La prevalencia es del 10 al 12% en la población europea. No tenemos nosotros datos estadísticos en nuestra población. Tiene una mayor prevalencia escuchen esto, en varones menores a 20 años, ¿ya? Entre 20 a 40 años va a ser igual tanto en varones como en mujeres, y en pacientes mayores de 40 años va a tener una mayor prevalencia en mujeres. Se desconoce por qué la causa, pero se asume que por los cambios hormonales de la mujer en esa edad ya puede ser más vulnerable a enfermedades inflamatorias. ¿Ya? Y existe una pequeña población de todos estos pacientes asmáticos, ¿ya? Entre el 5 al 10% que van a llevar a un asma grave, que va a ser de difícil de control con los medicamentos habituales. Y estos pacientes ya van a utilizar nuevas generaciones de medicación que vamos a ir viendo. Principales factores de riesgos para nosotros en nuestros pacientes: genética, obesidad y el género. ¿Ya? Entre los factores ambientales se ha visto que los pacientes que tienen exposición al humo de tabaco, y ahora no solamente al humo de tabaco, a cualquier tipo de aerosol, ¿ya? Tiene de 2.2 a 2.5 veces mayor probabilidad de poder presentar un cuadro asmatiforme con los años. Los pacientes que no han tenido lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, también se cree que los anticuerpos van a ser menor, por lo tanto estos pacientes tienen mayor posibilidad igual de problemas asmatiformes en pacientes más pequeños. ¿Ya? También se cree que hay una anomalía genética con lo que es la producción de la IgE, siendo dependiente también de los casos de asma. ¿Ya? También tenemos la famosa teoría de polución medioambiental, que significa la contaminación, y la famosa hipótesis higienista. ¿Alguna vez han escuchado de la hipótesis higienista? Ustedes, bueno, no sé si se acuerdan, cuando eran tal vez chiquitos, no nos concentrábamos tanto con lo que es el lavado de manos ni con el uso del alcohol, ¿verdad? Andábamos por las calles comiendo tierra y nadie nos decía nada. Esa es la teoría, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado con el tiempo? A medida que hemos ido evolucionando y con las infecciones que han habido, nos han acostumbrado ahora ya desde el kinder de que debemos lavarnos las manos y debemos usar alcohol, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Que en los tiempos donde no había ese cuidado, todos teníamos la posibilidad de crear nuestros propios anticuerpos, lo que de cierta forma nos protegía. Ahora, según esta hipótesis higienista, mientras más los protegemos a los niños, tenemos características de niños que tienen menor cantidad de anticuerpos. Por lo tanto, estos niños van a ser más vulnerables a enfermedades respiratorias.
y entre estos va sumando el ácido. Además va a estar aquí introducido lo que es el sistema colinérico. La verdad es que no hay una fisiología tan clara de cómo actúan estos, pero se dice que hay la presencia de inervación de receptores colinérgicos en la musculatura bronquial, lo que también por alguna razón genética puede ayudar a lo que es la broncoconstricción, ¿ya? También tenemos la potenciación del efecto vagal por la sustancia antiacetilcolinesterasa, además que va a producir broncoconstricción, produce vasodilatación, aumentando el edema y aumentando lo que es la exacerbación o la presencia de moco, ¿ya? También tenemos un sistema adrenérgico que va a presentar abundantes receptores en las fibras musculares que responden a catecolaminas, que son broncodilatadores. Van a producir broncodilatación ante la presencia de un agonista adrenérgico. Esto no es tan importante, esto es lo que yo quiero que ustedes vean y aprendan acerca de lo que es la fisiología, ¿ya? Vamos a ver, todo esto va a ser lo que es un alveolo y vamos a tener todo lo que es la membrana alveolar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Me van a ir siguiendo ahí con las imágenes. Ahí tenemos lo que es un antígeno, ¿ya? Que se va a unir a lo que es el sistema inmunitario, ¿ya? A lo que son las células dendríticas en este caso, en lo que es la luz bronquial, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Este antígeno se va a unir a las células de inmunohistocompatibilidad tipo 2, ¿ya? Al unirse, ahí vamos viendo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ingresar dentro de lo que es el alveolo, ¿ya? Este complejo junto con el antígeno. ¿Y qué va a pasar? Va a activar a lo que son las TH0, que estas a la vez se van a dividir en lo que es la TH1 y la TH2. La TH1 se va a activar en caso de antígenos que sean infecciosos. La TH2 la TH0 se va a dividir se va a subdividir en TH2, ¿ya? En caso de que este antígeno sea producto de una alergia, ¿ya? Si se lograría formar la TH1, va a lograr formarse lo que es el interferón, las interleuquinas 2 y la IgG. En caso de que proceda la TH2, va a formarse, y aquí viene el tratamiento, se va a formar lo que son las interleuquinas 4, la IgE y las interleuquinas 5. Entonces, todos los nuevos tratamientos que se están realizando para asma van a ir a actuar a este nivel. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se va a activar todo esto, especialmente lo que es la IgE, ¿ya? Esto junto con la molécula de antígeno va a producir en la membrana alveolar lo que es la degranulación de linfocitos, ¿ya? Con la degradación de fosfolípidos. ¿Y qué va a pasar? Aquí van a empezar a activarse lo que son los leucotrienos y van a producir la broncodilatación con la vasodilatación, ¿ya? Produciendo lo que es edema bronquial. Y como ustedes ven en la última partecita de la membrana, ¿qué es lo que vamos a tener? Células que van a empezar a deformarse, ¿ya? Y en algunos casos puede haber lo que es el desprendimiento de la capa epitelial de la membrana basal. ¿Y qué va a pasar? A medida de que los pacientes tengan más crisis asmáticas, tengan más exacerbación de los cuadros, ¿qué va a pasar? Estas membranas van a ir deformándose paliativamente, va a ir deformándose de forma progresiva, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Por eso tenemos pacientes que dicen, doctora, hace tiempo, pero yo no tenía nada con asma y yo ya consumía aspirina. ¿O qué pasa? O el paciente viene y dice, pero si yo ya me resfriaba y jamás me ha dado lo que ahora me está dando. ¿Por qué? Porque a medida que nos van a ir dando los cuadros, si bien ha sido un cuadro inicial que no le ha producido mayor sintomatología, con el tiempo, con lo que dicen las infecciones mal curadas, con todas las exacerbaciones de las infecciones, con toda la cronicidad que le vamos dando, o lo que es la unión al antígeno por alergias, por decir, ¿ya? Va a ir deformando todo lo que es la membrana, y ahí recién el paciente puede empezar a presentar
lo que es un cuadro asmatiforme. Ahora solamente les voy a presentar prácticamente 3 fenotipos del asma. Al momento se conocen más de 210 fenotipos, ¿ya? O sea, realmente es una patología que está siendo muy bien estudiada debido a la alta incidencia, ¿ya? Los fenotipos, de acuerdo ya al origen fisiológico o a la fisiología, se cree que hay un asma refractario, un asma de inicio precoz, un asma de inicio tardío, asma con limitación. De acuerdo a los desencadenantes podemos tener asma alérgico, asma secundario a lo que es medicación, secundario inclusive inducido por menstruación, inducido por ejercicios. De acuerdo al proceso inflamatorio que va a causar, puede ser un asma eosinofílico, un asma neutrofílico, pero está más allá de ver qué tipo de fenotipo va a ser, nos importa mucho poder clasificar en las siguientes tablas que vamos a ir viendo. Dentro de lo que son los fenotipos, aquí vemos también que va a ir predominando en ciertas edades qué tipos de asma. En los pacientes bebés se cree más que puede presentarse el asma por infecciones virales, ¿ya? También en pacientes niños se cree que son los peores asmas, ya que se viene mucho acerca de lo que es un origen genético, o también se llama asma grave neutrofílica, ¿ya? También en edades más jóvenes vamos a ver el asma alérgico leve, también en edades más jóvenes todavía vamos a ver asma grave con alergias múltiples, y en pacientes ya adultos ya no creemos tanto en el factor genético. ¿Por qué? Porque ya ha sido mucho tiempo para deformarse la membrana. ¿En qué vamos a crear? En pacientes que tengan fibrosis pulmonar, ¿ya? Entonces todas estas van a ir cambiando de acuerdo a la edad, su origen también. Ahora, algunas preguntas que nos ayudan a identificar la causa son estas. Cuando viene un paciente con un cuadro de sibilancias y no tiene resfrío, es importante poder averiguar. ¿Ha estado en exposición con alergenos? De estos, ¿cuáles nos interesarían averiguar en nuestra población? Porque el paciente viene así como que desconociendo la enfermedad. Ya, si ha estado en contacto con polvo, ¿qué más? Animales. Animales, ¿qué más? Comineros, ¿qué más? ¿Qué? Alimentos, ¿cómo qué alimentos nos llamaría la atención? Plátano, manzana, ¿quién da más? En realidad no tiene tanta relación con los alimentos, pero ¿con qué tiene mayor relación? Con las mujeres que cocinan, las cocineras, ¿a qué se dedican? Si tienen antecedentes de tener un restaurante, trabajar en un restaurante, o más importante en las personas adultas, si cocinan a leña, que es muy importante para nuestra población, son pacientes que probablemente ya tengan un daño estructural. ¿Ya? ¿Qué más nos importaría? Hay otra población igual que es grande. A los Fumadores. Hay otra población que es grande también. Los transportistas. ¿Por qué los transportistas? Están ahí Por el humo. el carro, el auto. Con el auto que sale ahí que con todo el día por las calles. Puede ser, pero la verdad no hay tanta incidencia. Tenemos otra población más grande, los albañiles, ¿Por qué? los constructores. Mentira. Porque están en contacto con lo que son cementos, pinturas, por todo lo que tiene, por todo el polvo que tienen con el que trabajan, ¿ya? Entonces es una población grande también, ¿ya? Entonces es muy importante poder definir cuál es el origen, ¿ya? Si tiene exposición a irritantes, en el caso de los pacientes que vienen del campo, fumigaciones, ¿verdad? En el trabajo, la escuela, es importante también ver origen vacunaciones, problemas nasales, si viene secundario lo que son rinitis alérgicas, inclusive si el paciente tiene reflujo gastroesofágico. ¿Por qué?
El reflujo gastroesofágico es una enfermedad que para nosotros tiene que hacer diagnóstico diferencial. Por el mismo reflujo que ocasiona, que también es muy prevalente en nuestro ambiente, pasa que hay tos crónica. ¿Y cuándo va a ser más la tos? Cuando el paciente se echa. ¿Cuándo es donde el paciente se echa? Generalmente en la noche. Entonces puede asociarnos mucho igual con la tos con la tos asmática, que tiene mayor predominio en la noche y en la mañana. ¿Ya? Entonces hay que preguntarle al paciente, además, si tiene cuadros de epigastralgia. ¿Ya? Medicamentos. ¿Qué medicamentos serían importantes para nosotros si es que pensamos secundario uso de medicación? Más bien el corticoide es el tratamiento. Más bien el tratamiento. ¿Por qué es eso? ¿Qué medicamentos? Los AINES. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El paciente ha estado resfriado, como ya hemos visto en el cuadro o en el anterior tema, y que generalmente les dan a los pacientes ibuprofeno. ¿No ven? Entonces esos pacientes de lo que estaban resfriados ahora tienen un cuadro asmático. Un empeoramiento del cuadro, pero no precisamente por la infección, sino por el tratamiento recibido. ¿Ya? Entonces el ibuprofeno es uno de los medicamentos que más produce exacerbación, al igual que la aspirina. ¿Ya? Entonces es muy importante ver qué medicación también ha estado y quitar e indicarle al paciente, mientras usted esté con el tratamiento, mientras usted esté con una crisis asmática, usted no puede consumir estos medicamentos. ¿Ya? Ahora, lo más importante, y ahí voy a quedarme porque realmente es necesario que ustedes sepan esta tabla, saquen foto. Esa es la tabla que tiene que ser de memoria para ustedes. Y cuando te veas también, y después del examen también te voy a preguntar. Y si logras hacer mi interno también te voy a preguntar. Así que toda la vida tienen que saber esta tabla. ¿Para qué? Espero que sí. ¿Ya? Vamos. Entonces, ¿para qué es importante esta tabla? Porque tenemos que aquí, ¿ya?, poder ver el paciente en cuál está, qué tipo de asma tiene, ¿ya?, en dónde lo vamos a clasificar. Porque de esto depende el tratamiento. Si ustedes no clasifican bien a su paciente, no va a responder a su tratamiento que van a dar, ¿ya? Entonces, para esto las guías de Gina van a dividir a dos: los pacientes con asma intermitente y pacientes con asma persistente, ¿ya? Dentro de lo que es asma intermitente, solo es intermitente y punto. Dentro de los persistentes los van a dividir todavía en tres secciones: leve, moderado y grave, ¿ya? ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado al inicio? Asmas que no van a responder a ningún tratamiento van a ser los persistentes graves, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser los intermitentes? ¿Qué criterios tienen que cumplir? Son pacientes que presentan síntomas menores a 2 días a la semana, que tienen despertares nocturnos por la misma crisis asmática menor a 2 veces al mes, pacientes que logran usar aerosoles por necesidad menores a 2 días a la semana, no interfiere con la vida normal o la actividad normal del paciente, y de lo que es la función pulmonar por ahora nos vamos a olvidar porque es más de especialidad. Cuando ustedes tengan estos puntos, por lo menos ya nos vamos a asomar al diagnóstico y al tratamiento. Ahora es muy importante, cuando ustedes ven a un paciente con asma, ya no me pueden decir asma y punto. Ustedes tienen que decirme: es un asma intermitente, es un asma persistente, y el grado en el momento que ustedes lo ven al paciente. ¿Por qué? Porque ya después del uso del aerosol muchas veces nos pasa, le ponen asma y pare de contar. Entonces, cuando ya venimos a valorar al paciente, ya le han dado corticoides endovenoso, ya le han dado aerosoles. Entonces, ¿qué van a revisar? Ya van a tener un paciente probablemente con asma revertido. Entonces, ya no van a poder clasificar a este paciente. ¿Y cómo nos va a afectar a nosotros? Porque no voy a saber qué tratamiento
le voy a otorgar luego al paciente de forma crónica, ¿ya? Entonces, a partir de ahora, ustedes tienen que clasificar a su paciente asmático. Cuando hablamos de asma persistente leve, son pacientes que presentan síntomas mayor a 2 días a la semana, tiene despertares nocturnos de 3 a 4 veces al mes, pacientes que usan lo que son el salbutamol más de 2 días a la semana, ¿ya? Pero no más de una vez al día. Estos sí van a empezar por la disnea a tener limitación normal con su actividad del paciente. En los persistentes moderados ya vamos a ver que los síntomas van a ser diarios. Vamos a tener despertares nocturnos al menos una vez a la semana, pero no todas las noches. Vamos a usar todo el tiempo lo que son los aerosoles y vamos a tener ya mayor limitación a la actividad normal, ¿ya? Y en los pacientes graves, nuestra peor población, pacientes que van a tener durante todo el día síntomas, pacientes que van a tener a menudo 7 veces a la semana, hacer todos los días despertares nocturnos. Vamos a ver que los pacientes van a necesitar varias veces al día el salbutamol y vamos a ver que ya lo que es la disnea, el paciente va a presentar a simple reposo. Aquí, chicos, ¿quiénes están hablando como gallinitas? ¿Ya? Entonces, esto por favor, ya necesito que me aprendan para la siguiente clase, porque a partir de aquí vamos a ver lo que es tratamiento, que es un poco moroso. Son tablas que ustedes tal vez en algún momento ya las han visto. Que son estas, ¿ya? Entonces, más o menos para tener una idea de lo que va a ser la siguiente clase, ¿ya? Cuando ustedes logran a clasificar o ya logran a tener la clasificación, vamos a ver cuándo vamos a usar el paso 1, el paso 2 del tratamiento, en qué grupo vamos a usar el paso 3, en qué grupo vamos a usar paso 4 y en quién vamos a usar paso 5. Y vamos a ver cómo ahora en las nuevas guías empiezan a manejar el uso de la acitromicina en los pacientes que tienen asma grave y el por qué, ¿ya? Entonces aprendamos la tabla de la anterior y la siguiente clase vamos a terminar el tema de asma. Muy bien, jóvenes. Ahora sí pueden seguir picoteando y hablando.